Muy buenos días, mis amigos, mis amigas, mis hermanos y hermanas de la red cibernética. Sabe que hoy, mientras yo estuve meditando, y voy a decir orando, porque sabemos que aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor, nosotros creemos en la oración. Inclusive los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Y el modelo que Dios o Jesús le dio a ellos fue el Padre Nuestro. Y aquellos que conocemos esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por ahí para abajo, aquellos que conocen la oración completa. Bueno, volviendo al tema, nosotros creemos en la oración. Nosotros pensamos que cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con el Padre, basado en los méritos de Jesucristo. Porque en el libro de Apocalipsis dice que había un ángel allá arriba. Cuando nos habla de las 7 trompetas, que dice que el ángel tomaba como incienso del altar y lo mezclaba con las oraciones de los santos. Significando esto, que cuando nosotros oramos, lo que amerita que esa oración, o lo que dignifica esa oración para que el Padre la escuche, son los méritos del sacrificio de Cristo. Sin esos méritos, la oración de nosotros no valdría nada. El Padre no aceptaría nuestra oración. Por eso es que ahora, lo que yo le voy a hablar ahora, usted se va a dar cuenta de que esto es así. Cuando Jesucristo subió al cielo, cuando María Magdalena venía a abrazar a Jesús después que Jesús resucitó, Jesucristo dice que levantó su mano y le dijo: María, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, Jesús tenía primero que subir allá arriba, asegurarse de que el Padre aceptaba el sacrificio que le había acabado de hacer, para que entonces el Padre aceptara al ser humano como sus hijos, para que el Padre aceptara al ser humano como justificado en Cristo, para que entonces Jesús tuvo que subir primero allá. Y entonces, por eso Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Pero volviendo a la historia, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 15, dice que María miró dentro de la tumba y vio a 2 personajes sentados allí, donde Jesús había estado o había sido puesto a descansar después de su crucifixión. Entonces dice que en estos momentos María entró y ya el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y dice que habían 2 personajes y que uno le dijo a ella: ¿por qué lloras? Entonces ella pensaba que era el hortelano y que a lo mejor era otra persona. Dice que después, cuando ellos le dijeron esto, ellos le dijeron: ¿por qué lloras? Sabemos a quién buscar, a Jesús, que estuvo muerto, mas es resucitado. Pero dice que ella salió de allí, se apartó, porque todavía ella no cree que estos son ángeles. Entonces después ahí es donde Jesús viene y le dice, se le aparece otro personaje y ella piensa que es como el hortelano. Y Jesús le dice a ella: ¿por qué lloras? Entonces ella, conocemos la historia, pero vamos a volver al principio de esto. Dice, déjenme leerle rápidamente esto, porque esto está interesante. Dice así: pero María estaba afuera. Aquí está hablando de María Magdalena. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles. En estos momentos lo que sucedió es que el domingo en la mañana, bien temprano, antes de que vinieran las otras mujeres, las otras Marías y otras mujeres que venían con especias aromáticas, de acuerdo a la palabra, ellas habían preparado unas especias aromáticas, pero en otro evangelio dice que habían comprado. Habían comprado o no la habían comprado. La cuestión es que ellas tenían una especia y la habían preparado, pero no pudieron hacer nada porque era el comienzo del sábado. Entonces ellas reposaron el día del sábado conforme al mandamiento judío. Pero el primer día de la semana, que es el domingo, dice que bien temprano, antes de que estas mujeres vinieran, parece ser que María Magdalena vino primero. O sea, María Magdalena vino bien temprano de mañana y vio, y dice que miró dentro de la tumba y no vio al Señor. Y entonces salió corriendo donde sus discípulos, como a darle la noticia, pero fue donde Pedro y donde Juan, porque dice la Biblia que Pedro salió corriendo y otro discípulo, el discípulo amado, pues sabemos que este discípulo amado era Juan. Entonces dice que Juan como que se le adelantó a Pedro y se le pasó corriendo a Pedro. Y llegó primero y después llegó Pedro. Pero Juan no entró a la tumba, Juan solamente miró, pero no se atrevió a entrar
Pero Pedro, como sabemos que es una persona emocional y parece ser que Pedro era medio valiente, entonces Pedro entró a la tumba y allí fue cuando ellos vieron los lienzos de Jesús envueltos y puestos en la cabecera del Señor y el sudario. Pero recuérdese que María Magdalena vino primero. Entonces vinieron los discípulos. Entonces cuando los discípulos vieron esto, salieron de nuevo para atrás y se fueron. Entonces parece ser que María Magdalena se quedó allí. Entonces ahí fue que llegaron las otras mujeres. Y cuando llegaron estas otras mujeres, ahí fue que un ángel le dijo a ella que fueran y le dijeran a sus discípulos y a Pedro. Y después en el próximo video yo le voy a decir a usted por qué mencionan a Pedro por nombre. O sea, de entre todos los discípulos, el único nombre que mencionaron fue a Pedro. Esto tiene una explicación y esto tiene un porqué. Este ángel le dijo a ella: vayan y den las buenas nuevas a los discípulos de que Cristo resucitó y que Él va a ir delante de ustedes a Galilea, como Él le había dicho antes. Estos ángeles habían sido testigos de todo lo que sucedió en la vía crucis de Jesús. Desde antes de la crucifixión, desde antes de la entrega de Judas, cuando Judas traicionó a Jesús, lo entregó con besos. O sea, todo lo que sucedió en la vida de Jesús. Habían ángeles que estaban ahí cuidando a Jesús y que estaban siendo testigos de todo lo que estaba sucediendo aquí en la vida de Jesús. Por eso estos ángeles dijeron: vayan y díganle a los discípulos que ha sucedido y a Pedro, y díganle que Él va delante de ustedes y lo va a encontrar usted allá en Galilea, como Él os había dicho antes. O sea, que estos ángeles habían estado ahí cuando Jesús le había dicho a ellos anteriormente que Él iba a ser crucificado y que iba a resucitar y que después iba a ir a Galilea. Entonces, volviendo al tema, entonces ahora, después que estas mujeres se van, parece ser que María Magdalena se quedó allí. Ahora es cuando María dice que mira adentro y ve a estos dos personajes. Y ya le dije que uno de ellos le dijo: ¿por qué lloras? Y lo que ella le dijo al ángel. Entonces después ella sale de la tumba, se encuentra con otro personaje. Ella cree que es el hortelano, pero es nuestro Señor, quien le dice a ella: ¿por qué lloras? Entonces ella le dice: ¿acaso tú no sabes lo que ha sucedido? Bla, bla, bla. O no sabes dónde han puesto al Señor. En estos momentos parece ser que María, esto no lo dice la Biblia, pero para darle colorido a la historia, a lo mejor María está pensando: wow, se llevaron al Señor porque a lo mejor esta gente cree que esta tumba no es digna de Él. Pues si esta tumba no es digna de Él, o no es como una deshonra para ellos, como que el Señor esté enterrado ahí, ella a lo mejor estará pensando: yo me lo puedo llevar para la tumba de Lázaro, donde estaba Lázaro, porque sabemos que Lázaro estaba en una tumba y fue resucitado por nuestro Señor. A lo mejor también María estaría pensando: voy a averiguar a ver dónde lo pusieron para yo llevarme al Señor, por lo menos ponerlo en la tumba de Lázaro y yo poder cuidarlo allí. Y con esto nos imaginamos que María tal vez se iba a sentir mejor pensando que iba a hacer esto. Pero entonces en estos momentos, cuando Jesús le dice a ella María y la llama por nombre, ella reconoce la voz de Jesús y dice: Raboni, o sea que traducido quiere decir maestro, y dice que se lanza como a abrazarlo o a adorarlo. Y entonces el Señor le dice: no me toques, porque todavía yo no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces Jesús tenía que subir al Padre primero, antes de que Él recibiera la adoración de su discípulo o de cualquier hombre o mujer. Él tenía que asegurarse de que el Padre había recibido el sacrificio de Él. Entonces nos imaginamos que Él subió y allá arriba el Padre le dijo que aceptaba el sacrificio de que Él había hecho, que aceptaba todo lo que Él había hecho, y que ahora entonces Él recibía también a sus discípulos y a sus seguidores. Entonces después sabemos que Jesús se le volvió a aparecer a sus discípulos. Entonces nos imaginamos que Él ya descendió de los atrios celestiales después de haber confirmado que el Padre aceptó el sacrificio de Él y recibió todos los dones que Dios tenía para nosotros. Jesucristo, mientras los discípulos estaban llorando y su fe había menguado y ellos estaban desilusionados y tristes, Jesucristo estaba allá arriba confirmando que el Padre aceptaba su sacrificio y estaba recibiendo todos los dones que el Padre le estaba dando a Él para nosotros. Entonces Jesús nos llama a nosotros hermanos. Mi hermano, este es un gran privilegio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo Dios hecho hombre, Jesucristo Dios hecho carne, Dios con nosotros, Emmanuel, nos llama a nosotros, sus hermanos. A todos aquellos que lo acepten en su corazón y que pongan su confianza en Él y en los méritos de su sacrificio. Entonces dice la Biblia que nosotros somos hechos aptos,
somos adoptados en la familia de Dios. O sea, Jesucristo ahora nos llama a nosotros, nuestros hermanos. Él nos llama a nosotros hermanos. O sea, qué gran privilegio de que el Dios de los cielos, el Dios santo, la divinidad, nos llame a nosotros sus hermanos. Yo creo que nosotros somos los únicos seres a cual Jesús nos llama de esa manera. Entonces ya sabemos la historia que Jesús después desciende y se presenta a sus discípulos. Pero entonces, en el próximo video, yo le voy a venir a ustedes con la explicación de por qué el ángel mencionó a Pedro por nombre. Porque dijo, ve a los discípulos y a Pedro y diles por qué este ángel menciona a Pedro por nombre. Yo le voy a explicar a ustedes más o menos una de las explicaciones que algunas personas que son teólogos y gente así, no teólogos, sino gente que se meten en búsqueda con Dios, en oración con Dios, y Dios le da a ellos revelación de la palabra. Entonces, para terminar ya con esta enseñanza, o con esta reflexión, mientras yo estuve orando, que era lo que yo estaba diciendo primero, yo pensé, wow, a veces uno está orando, y es como que uno siente como que la oración uno le está haciendo como algo mecánico, algo forzado, pero como que uno no siente nada, y que uno a veces se siente como que Dios ni siquiera ni lo está escuchando a uno. Pero mi hermano, si usted es realista como yo, y usted es sincero, porque mucha gente se la quieren dar de muy espirituales, y como que todo lo tienen bajo control. Pero yo le voy a decir una cosa, hay momentos que uno se siente como que Dios ni siquiera lo está escuchando. Hay momentos que uno piensa cosas que yo sé que uno no debe pensar, y que la palabra dice que el cobarde ni el miedoso entrará al reino de los cielos. Pero Dios comprende nuestra situación. Dios entiende la lucha que nosotros tenemos. Mi hermano, nosotros tenemos una lucha en nuestro corazón y tenemos una lucha en nuestra mente. Y por momentos nosotros dudamos alguna cosa. Y por momentos nosotros decimos, cuando oramos, decimos, Señor, si todo esto es real. Nosotros sabemos ya la palabra y conocemos la palabra. Pero si vamos a ser sinceros, como humanos que somos, Jesucristo dijo, si yo le hablo de las cosas de aquí, de la tierra, y ustedes no entienden, ¿cómo van a entender si yo le hablo de las cosas de arriba? O sea que nosotros como humanos, y como nosotros estamos confinados a esta dimensión física y terrenal, muchísimas cosas espirituales nosotros no las podemos comprender. Nuestra mente física no la puede comprender. Por eso que la Biblia dice que las cosas espirituales hay que discernirlas por el Espíritu. Porque es que nosotros tenemos una lucha. Y yo en este momento le dije, Señor, perdóname, porque yo sé que a veces tengo dudas, a veces te cuestiono cosas. Pero perdóname, Señor, ayúdame, oh Dios, a creer en ti. Ayúdame a incredulidad, Señor. Ayúdame a vencer todo esto y a confiar plenamente en ti. Porque yo sé que esto es de humano. Así que si usted está pasando por esto, mi hermano, si hay momentos en los cuales usted duda y hay momentos en los cuales usted piensa cosas, no se sienta mal, porque en realidad esto es de humano. Y Dios entiende esto, por eso fue que Jesucristo tuvo tanta paciencia con los discípulos. Todavía este es el momento en que los discípulos no creen cuando le dicen a ellos que Jesucristo resucitó. Porque ellos no entienden este tema de la resurrección de los muertos. Y también por toda la filosofía, las teorías científicas que los saduceos decían que esta gente no creía en la resurrección. A lo mejor basado en toda la enseñanza y toda la teología que esta gente tenía. Esto ayudaba también a que la mayoría de la gente no entendiera la palabra ni creyeran en la resurrección. Porque estos líderes, que eran los que estaban supuestos a enseñar la verdad de la palabra, eran los que ayudaban a confundir más la mente de la gente. Y en estos momentos los discípulos todavía no entendían este tema de la resurrección. Y su fe menguaba, pero Dios entendía esto. Jesucristo entiende nuestra duda. Jesucristo entiende que nosotros tenemos una batalla en nuestra mente y tenemos una batalla en nuestro corazón. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir confiando en nuestro Señor. Y cuando lleguen estos momentos, vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude, que nos perdone, pero que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría del Espíritu Santo, para que nosotros podamos no faltarle a Dios, no fallarle a Dios. Pero aunque usted falle, Dios nos perdona, porque Dios comprende nuestra fragilidad humana y que nosotros no comprendemos muchas cosas, porque estamos todavía en esta dimensión. Pero dice la Biblia que vendrá un día en que nosotros seremos transformados, que lo que hayamos quedado vivos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, van a ser transformados y van a recibir un cuerpo glorioso, nuevo. Y los que estén enterrados en la tumba, los que hayan muerto, van a resucitar. Y los que estén vivos se van a encontrar con los muertos en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Así que ya sabes, tenga un buen día y venimos con el próximo video
con una explicación de por qué el ángel mencionó a Pedro por nombre. Así que ya sabe, tenga un buen día y que Dios le bendiga.